Clara ajustó el carrito de limpieza mientras empujaba la puerta de la suite 1507. El lujoso Hotel Mirador era su sustento desde hace 8 meses, exactamente el tiempo que llevaba siendo madre soltera. Con movimientos mecánicos, entró distraída, tarareando una canción de cuna. «Perdón, pero no pedí servicio de limpieza». La voz grave paralizó a Clara. Levantó la mirada y sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Julian Navarro, impecable en su traje gris, la observaba desde Mimamesintes, el escritorio con la misma expresión de asombro que ella sentía. «Yo, lo siento mucho, señor. Me equivoqué de habitación», balbuceó Clara retrocediendo hacia la puerta mientras ajustaba nerviosamente el portabebés que llevaba contra su pecho. Julian se puso de pie con lentitud, como si temiera espantarla. «¿Clara? ¿Eres tú?» Su acento español seguía intacto, exactamente como lo recordaba en aquellas palabras susurradas al oído 11 meses atrás. «Sí, señor Navarro». «Disculpe la interrupción. ¿Trabajas aquí?», preguntó él acercándose con pasos lentos, su mirada dividida entre el rostro de ella y el bulto que cargaba. «Necesitaba el empleo», respondió cortante, intentando girar hacia la puerta. Fue entonces cuando Gabriel se movió, revelando su carita. Julian se detuvo en seco, su expresión transformándose en pura conmoción. Clara sintió un escalofrío. Era la primera vez que padre e hijo estaban en la misma habitación. Ese bebé. Julian no terminó la frase. Sus ojos captaron el detalle que temía, la pequeña hendidura en la mejilla del niño cuando sonrió involuntariamente. «Tengo que irme», insistió Clara, pero Julian ya estaba a un paso de distancia. «No, espera, por favor». La mano de él se posó suavemente sobre su brazo. El contacto envió una corriente eléctrica por su piel, despertando recuerdos que había intentado enterrar durante meses. «¿Podemos hablar? Solo 5 minutos», suplicó acercándose tanto que Clara podía sentir su aliento. Por un instante, ella creyó que intentaría besarla. Su cuerpo traidor se inclinó ligeramente hacia adelante, pero su mente prevaleció. Giró el rostro justo cuando la distancia se hacía peligrosa. «No hay nada de qué hablar», respondió con una frialdad que no sentía. Julian bajó la mirada hacia Gabriel nuevamente, hipnotizado por esos ojos tan parecidos a los suyos. El niño lo observaba con curiosidad, como si reconociera algo familiar en él. «¿Cuántos meses tiene?», preguntó finalmente, con voz apenas audible. Clara sostuvo su mirada con firmeza, sintiendo que cada palabra pesaba 1 tonelada. «Exactamente el tiempo que has estado ausente». El rostro de Julian palideció, mientras el significado de aquellas palabras caía sobre él como una sentencia. Sus ojos, ahora abiertos de par en par, pasaban del rostro del bebé al de ella, conectando puntos que formaban una verdad innegable. Clara aprovechó su conmoción para escabullirse hacia la puerta, el corazón latiéndole con tanta fuerza que temía que él pudiera escucharlo. Sentía que huía de un incendio, pero también paradójicamente que dejaba atrás el único lugar donde quería estar. «Clara, espera», lo escuchó decir mientras cerraba la puerta tras ella. En el pasillo, se apoyó contra la pared intentando recuperar el aliento. Gabriel la miraba con sus grandes ojos, ajeno al drama que acababa de desatarse. Clara besó su frente y susurró: «Todo estará bien, mi amor. Mamá no dejará que nadie nos lastime otra vez», pero en el fondo sabía que la tormenta apenas comenzaba. Julian Navarro había regresado a su vida, y esta vez no sería tan fácil dejarlo ir, no con la prueba viviente de su unión durmiendo plácidamente contra su pecho. La lluvia caía con fuerza sobre Sao Paulo cuando Clara cerró los ojos, permitiéndose recordar aquella noche que cambió su destino. La fiesta de aniversario de 1910. Grupo Navarro brillaba en su memoria como una fotografía demasiado nítida. «Perdone, ¿me permite pasar?», había dicho él, con ese acento que delataba su origen español. Clara, entonces asistente junior de marketing, se había hecho a un lado en el ascensor atestado. Las luces parpadearon y cuando el elevador se detuvo abruptamente entre pisos, sus ojos se encontraron por primera vez. «Parece que tendremos que conocernos mejor»,
bromeó él, extendiendo su mano. Julian Navarro. Lo sé, señor. Todos lo conocemos, respondió ella, sonrojándose. Clara Méndez, departamento de marketing. Cuando el técnico anunció que tardarían al menos 20 minutos, la formalidad se diluyó entre risas y confesiones. Él le contó sobre España, sobre su soledad en Brasil. Ella le habló de sus sueños truncados por necesidades económicas. «Tienes unos ojos que no mienten, Clara», le había dicho acercándose peligrosamente. «Me gusta eso». El recuerdo se interrumpió con el llanto de Gabriel. Clara lo meció suavemente en el pequeño apartamento que compartía con dona Nilda, la anciana que le había alquilado una habitación cuando se quedó sin empleo y sin opciones. «¿El bebé está bien?», preguntó la mujer desde la cocina. «Sí, solo tiene hambre», respondió Clara, ajustando su blusa para amamantarlo, como su padre, siempre hambriento de algo. 3 días habían pasado desde el encuentro en la suite, y Clara vivía en constante alerta. Cada rincón del hotel se había convertido en una posible emboscada. Por eso, cuando lo vio esperando frente a la panadería donde compraba el pan cada mañana, sintió que su corazón se detenía. «No estoy siguiéndote», dijo Julian antes de que ella pudiera acusarlo. «Bueno, quizás un poco. ¿Qué quieres?», me preguntó ella, ajustando la manta que cubría a Gabriel. «Conocerlo, conocerte de nuevo. Ya me conociste. Me despidieron 3 días después, ¿recuerdas?». Julian palideció. «Yo nunca ordené eso. Cuando regresé de España, me dijeron que habías renunciado». Clara soltó una risa amarga. «¿Y me buscaste? ¿Preguntaste por mí aunque fuera una vez?». El silencio de Julian fue su respuesta. Clara intentó rodearlo, pero él la detuvo con suavidad. Estaba confundido. Nunca había sentido... Se detuvo buscando las palabras. «Cuando Isabel me dijo que te habías ido sin dejar mensaje, pensé que solo había sido una noche para ti». «¿Isabel? Tu asistente personal me escoltó hasta la salida. Me dijo que no arruinara tu reputación con tonterías románticas». La confusión en el rostro de Julian parecía genuina, pero Clara ya no confiaba en las apariencias. Había aprendido su lección. Al día siguiente, lo encontró en la parada del autobús, y el siguiente, en el parque donde ella llevaba a Gabriel para que sintiera el sol. Cada encuentro era un duelo de palabras filosas y miradas que decían lo contrario. «No voy a rendirme», le dijo una tarde caminando junto a ella. «Tengo derecho a conocerlo». ¿Derecho? ¿Después de 8 meses de ausencia? No sabía que existía. Respondió con una honestidad que la desarmó momentáneamente. Una semana después, el cielo se oscureció de repente. Clara corría con Gabriel hacia el refugio de una marquesina cuando la tormenta estalló. De la nada, Julian apareció junto a ella, cubriéndolos a ambos con su paraguas. «Toma», dijo, quitándose el elegante saco y colocándolo sobre sus hombros. «Está empapada». El gesto la tomó por sorpresa. El aroma de su perfume la envolvió, despertando sensaciones que creía olvidadas. Julian observaba a Gabriel, quien dormía plácidamente a pesar del aguacero. «Tiene tus labios», murmuró. «Pero mi hoyuelo cuando sonríe». Clara no respondió. Las gotas de lluvia resbalaban por el rostro de Julian, y sin pensarlo, ella levantó la mano para secarle la mejilla. Sus dedos se detuvieron a medio camino, pero él los atrapó con delicadeza, completando el gesto. Sus ojos se encontraron magnéticos e inevitables. Julian acercó su rostro lentamente, sus dedos acariciando el mentón de Clara con una ternura que contradecía la tensión entre ellos. Por un instante, ella se permitió recordar aquel primer beso en el ascensor, la intensidad de lo que vino. Después, cuando sus labios estaban a punto de tocarse, Clara giró el rostro. Julian suspiró, frustrado pero resignado. «No puedo», susurró ella. «No otra vez». La lluvia amainó tan repentinamente como había comenzado. Clara se quitó el saco y se lo devolvió, pero Julian se negó a tomarlo. «Quédatelo». «Por esta noche». Ella asintió, incapaz de rechazar ese pequeño gesto de protección. Cuando el autobús se acercó, Julian la ayudó a subir con Gabriel. Sus manos se tocaron un segundo más de lo necesario.
enviando una descarga eléctrica por sus brazos. «Lo sientes también», afirmó él sin soltarla. «No mientas, Clara, no a mí, no a ti misma». Las puertas se cerraron entre ellos, pero la mirada de Julian permaneció grabada en su memoria mientras el vehículo se alejaba. Esa noche, envuelta en su saco, Clara lloró en silencio. No por el pasado, sino por el futuro que temía estaba formándose frente a sus ojos, un futuro donde resistirse a Julian Navarro sería la batalla más difícil que jamás hubiera librado. ¿Sabes? Me pregunto desde dónde estás escuchando esta historia, hermosa. Estás acurrucada en tu sofá, tal vez en el transporte público camino a casa. Sea donde sea, quiero agradecerte por acompañarme en esta historia de Clara y Julian. Me encantaría saber qué piensas hasta ahora. ¿Te identificas con Clara? ¿O quizás entiendes los motivos de Julian? Leo cada comentario que dejas, hermosa, y te respondo siempre. Cada like me ayuda a saber que estamos conectados en esta historia, que no estoy narrando al vacío, sino directamente a tu corazón. Si te está gustando, déjame saberlo. Un simple me gusta ilumina mi día. Y si quieres que sigamos juntos en este viaje, activa las notificaciones para no perderte la próxima historia, porque esta historia, hermosa, la estamos viviendo juntos, tú y yo. Ahora, volvamos a ese apartamento, donde Clara, envuelta en el saco de Julian, se debate entre el amor y el miedo. Exijo un análisis de ADN. Las palabras de Julian resonaron en el pequeño comedor del apartamento. Clara apretó a Gabriel contra su pecho como si pudieran arrebatárselo en cualquier momento. Dona Nilda, desde la cocina, observaba con preocupación la escena. «No necesitas ninguna prueba. Míralo», respondió Clara con firmeza. «Tiene tus ojos, tu hoyuelo, hasta tu forma de fruncir el ceño cuando algo no le gusta. No se trata, sabe lo que yo crea». Julian pasó una mano por su cabello perfectamente peinado. «Es por Gabriel, para proteger sus derechos». «¿Ahora te preocupan sus derechos?» Clara soltó una risa seca. ¿Dónde estaba esa preocupación cuando nació? Cuando tuve que vender mi computadora para pagar las ecografías. Julian cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, su mirada había cambiado. «Si te niegas, tendré que solicitarlo judicialmente. Tengo recursos, Clara». La amenaza velada quedó flotando entre ellos. Clara sintió que algo se rompía dentro de ella, la última esperanza de que este hombre fuera diferente a lo que temía. «Haz lo que tengas que hacer. Nosotros sobrevivimos sin ti hasta ahora». 3 días después, Clara recibió una notificación judicial. Los abogados de Navarro habían actuado con sorprendente rapidez. El mundo comenzó a girar demasiado rápido. Citas médicas para la muestra, miradas curiosas en el hotel cuando Julian aparecía preguntando por ella, rumores que comenzaban a formarse como nubes de tormenta. La prueba se realizó en una clínica privada tan lujosa que Clara se sintió fuera de lugar con su uniforme de limpieza. Julian insistió en estar presente, sus ojos nunca abandonando a Gabriel mientras el médico tomaba la muestra de saliva. «Tendremos los resultados en 3 días», informó el especialista. Julian asintió, satisfecho. Clara solo quería salir de allí lo antes posible. El plazo se cumplió, pero el sobre con los resultados nunca llegó al despacho de los abogados. Julian apareció en el hotel, con una expresión que mezclaba furia y confusión. «¿Qué hiciste con el informe?», preguntó, sin saludar. «¿De qué hablas? Los resultados». Desaparecieron misteriosamente. Clara sintió que la sangre abandonaba su rostro. «Yo no tengo nada que ver con eso». «¿Por qué lo haría? Sé perfectamente quién es el padre de mi hijo». Julian la estudió, buscando algún indicio de mentira. «¿Alguien?» En la clínica recibió una llamada. «Cancelaron el envío de los resultados», dijo finalmente. «Y solo había 3 personas que sabían sobre esa prueba. Tú, yo y Isabel», completó Clara. «Tu fiel asistente». Un destello de duda cruzó el rostro de Julian. Clara pudo ver cómo las piezas comenzaban a encajar en su mente. Esa noche, después de acostar a Gabriel, Clara se desahogó con Dona Nilda mientras pelaban papas en la cocina. «No. Entiendo qué quiere esa mujer», dijo la anciana.
¿Por qué sabotearía una prueba de paternidad? Porque Isabel siempre ha estado enamorada de él, respondió Clara con amargura. Y yo fui la única que logró atravesar esa barrera, que ella construyó a su alrededor. Al día siguiente, Clara llevó a Gabriel al pediatra. La fiebre no bajaba y el pequeño lloraba inconsolablemente. En la sala de espera del hospital público, vio a Julian caminando hacia ella con paso decidido. «¿Qué hace aquí?», preguntó, sorprendida. «Dona Nilda me llamó», respondió arrodillándose para tocar la frente de Gabriel. «Está ardiendo». «Le diste mi número», exclamó Clara, traicionada. «Tiene derecho a saber, niña», respondió la anciana sin arrepentimiento. «Es el padre». Tras la consulta, mientras esperaban los medicamentos en la farmacia del hospital, Julian guió a Clara hacia un pasillo menos concurrido. «Hablé con Isabel», dijo en voz baja. «Le pregunté directamente si interfirió con los resultados». «¿Y qué dijo? ¿Negó todo con su perfecta cara de inocencia?» «No exactamente». Julian parecía incómodo. «Dijo que lo hizo para protegerme, que una prueba oficial me ataría legalmente a, según sus palabras, una oportunista». Clara sintió que la rabia subía por su garganta como lava. «¿Oportunista?». Su voz se quebró. «¿Sabes lo que he pasado? Las humillaciones, las noches sin dormir, el miedo constante a no poder alimentarlo». Se acercó tanto a él que podía sentir su respiración acelerada. «Yo nunca te pedí nada, ni un centavo. Me las arreglé sola porque sabía exactamente qué pensarías de mí». «Clara, yo no pienso eso». Julian apoyó una mano en la pared, acorralándola sin tocarla. «Pero necesito entender por qué no me buscaste cuando supiste que estabas embarazada». «Lo hace». Las lágrimas comenzaron a brotar. «Te llamé durante semanas. Isabel siempre decía que estabas en reuniones, en viajes. Fui a tu oficina cuando tenía 4 meses de embarazo. Ella me echó. Dijo que ya habías resuelto el problema y que no querías verme». Julian palideció. «Nunca supe nada de esto. No me importa si me crees o no», respondió ella intentando apartarlo. «No necesito que me creas. Solo necesito que nos dejes en paz». Pero Julian no se movió. En vez de eso, colocó su otra mano en la pared atrapándola completamente. Sus ojos descendieron hasta sus labios, y Clara sintió que el mundo se detenía. La rabia, el dolor, la atracción, todo se mezclaba en un torbellino incontrolable. «Dime que no sientes nada», susurró él. «Dímelo mirándome a los ojos, y te juro que me alejaré». Clara no pudo responder. En lugar de palabras, su cuerpo la traicionó inclinándose ligeramente hacia él. Julian captó ese movimiento sutil y eliminó la distancia entre ellos. El beso explotó como una tormenta largamente anunciada. Sus labios se encontraron con furia, con rabia, con todo el resentimiento acumulado en meses de ausencia. Las manos de Clara se aferraron a su camisa, mientras las de él recorrían su espalda, atrayéndola más cerca. Por un momento, el mundo desapareció alrededor de ellos. Solo existía ese fuego, esa conexión que nunca había muerto realmente. Cuando la razón regresó, Clara lo empujó con fuerza. Ambos respiraban agitadamente, mirándose con una mezcla de deseo y confusión. «Esto no cambia nada», dijo ella secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Un beso no repara lo que se rompió». Julian intentó tocarla nuevamente, pero ella retrocedió. «Me partiste en dos», susurró Clara con voz entrecortada. «No pienses que puedes pegarme de nuevo con besos». Se alejó tambaleándose, dejándolo inmóvil en medio del pasillo. Julian observó su figura alejarse, consciente de que cada paso que daba, ella lo llevaba más lejos de recuperar lo que, ahora, entendía. Había perdido por confiar en las personas equivocadas. El parque infantil estaba casi vacío cuando Julian llegó con un café en cada mano. Clara lo observaba desde el banco donde mecía suavemente el cochecito de Gabriel. No habían hablado desde el beso en el hospital, 3 días atrás. «Capuchino con canela sin azúcar», dijo él ofreciéndole uno de los vasos. «Como te gustaba». Clara lo aceptó con cierta sorpresa. «¿Te acordaste?» «Me acuerdo de todo, Clara», respondió,
sentándose a una distancia prudente. De cómo cierras los ojos cuando algo te gusta. De cómo mueves las manos cuando hablas de algo que te apasiona. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Gabriel dormía plácidamente, ajeno a la tensión entre sus padres. ¿Por qué me llamaste?, preguntó finalmente Julian. Clara respiró hondo antes de responder. Gabriel tiene cita con el pediatra mañana. Pensé que quizás quisieras venir. La sonrisa que iluminó el rostro de Julian hizo que Clara desviara la mirada. Era demasiado fácil perderse en esa expresión de genuina felicidad. ¿Es en serio?, preguntó él, acercándose ligeramente. ¿Puedo ir? Es tu hijo, respondió ella simplemente, y odio ir sola a esas consultas. Al día siguiente, en la sala de espera, Julian sostenía a Gabriel con una mezcla de temor y admiración. Sus grandes manos parecían inseguras bajo el pequeño cuerpo, pero sus ojos reflejaban puro asombro. ¿Sabes? Nunca conocí a mi padre, comentó en voz baja. Se fue cuando yo tenía 2 años. Mi madre nunca hablaba de él. Clara lo miró, sorprendida. En todas sus conversaciones previas, Julian nunca había mencionado a su familia. Por eso construiste un imperio, para demostrar algo. Quizás, sonrió con melancolía. O quizás solo estaba llenando un vacío. Hasta que te conocí, no sabía que existía ese espacio dentro de mí. Gabriel eligió ese momento para bostezar, estirando sus pequeños brazos. Julian contuvo la respiración ante ese gesto tan simple. «Es perfecto», susurró. «¿Cómo? ¿Pudiste hacer algo tan perfecto, Clara?» «Nosotros lo hicimos», corrigió ella permitiéndose una pequeña sonrisa. «Aunque yo hice la parte difícil». Ambos rieron, y por un instante Clara pudo vislumbrar cómo habría sido si las circunstancias hubieran sido diferentes. Si Isabel no hubiera interferido, si él hubiera estado allí durante el embarazo, durante el parto. Durante la consulta, Julian hizo preguntas tan detalladas que el pediatra lo miró impresionado. Quería saberlo todo. Vacunas, desarrollo, alimentación. Clara observaba en silencio, descubriendo una faceta de Julian que jamás hubiera imaginado. ¿Siempre toma su siesta a la misma hora?, preguntó mientras regresaban al apartamento. Generalmente, sí, aunque últimamente está más inquieto durante las noches. Al llegar, Dona Nilda los recibió con una sonrisa cómplice. «Preparé almuerzo para 3», anunció, «y tengo que visitar a mi hermana, así que no me esperen hasta la noche». Clara le lanzó una mirada de reproche que la anciana ignoró descaradamente. La tarde transcurrió en una extraña burbuja de domesticidad. Julian alimentó a Gabriel, manchándose la camisa de diseñador con papilla de zanahoria. Clara no pudo evitar reír al ver su expresión de desconcierto. «Tienes un poco aquí», señaló limpiando una mancha en su barbilla. El contacto duró apenas un segundo, pero fue suficiente para que ambos recordaran la electricidad que seguía viva entre ellos. Mientras Gabriel dormía su siesta, Julian y Clara compartieron recuerdos de infancia. Él le habló sobre crecer en Barcelona, sobre su madre que trabajaba en 3 empleos para mantenerlos. Ella le contó sobre sus padres fallecidos en un accidente cuando tenía 15 años, sobre crecer con su tía que apenas podía mantenerse a sí misma. «Nunca tuvimos nada en común», reflexionó Clara. «Venimos de mundos completamente diferentes. Y sin embargo, creamos vida juntos», respondió él mirando hacia la habitación donde dormía Gabriel. «Algo hicimos bien». Cuando la noche cayó, Gabriel comenzó a llorar inconsolablemente. Nada parecía calmarlo, ni el pecho, ni la canción de cuna, ni el paseo por la pequeña sala. «Déjame intentarlo», pidió Julian, extendiendo los brazos. Clara, exhausta, le entregó al bebé. Julian lo acomodó contra su pecho y comenzó a tararear una melodía en español, meciéndose suavemente de un lado a otro. Para sorpresa de Clara, Gabriel fue calmándose gradualmente hasta quedarse dormido. «¿Qué canción es esa?», preguntó en un susurro. «Mi madre me la cantaba», respondió sin dejar de mecer al pequeño. «Es lo único que recuerdo de cuando era niño». Clara los observó desde el sofá.
Julian en su camisa arrugada sosteniendo a Gabriel, ambos con el mismo gesto pacífico en el rostro. Algo dentro de ella se rindió en ese momento, una barrera que había mantenido firme durante meses. Cuando Julian acomodó a Gabriel en su cuna, regresó para encontrar a Clara preparando té en la cocina. El apartamento estaba en silencio, solo interrumpido por el suave burbujeo del agua. «Debería irme», dijo él, aunque sin moverse hacia la puerta. «¿Podrías quedarte un rato más?», respondió ella, sorprendiéndose a sí misma. «Si quieres». Se sentaron en el pequeño balcón bajo un cielo estrellado. El té humeaba entre sus manos mientras la ciudad brillaba a lo lejos. «No puedo creer que me lo perdí todo», murmuró Julian después de un largo silencio. Sus primeras semanas, sus primeras sonrisas. Clara sintió una punzada de culpa, a pesar de saber que no era responsable de la separación. «Tienes toda una vida por delante para conocerlo», dijo suavemente. «Si es lo que realmente quieres». «No solo quiero conocerlo a él, Clara», respondió, mirándola intensamente. «Quiero conocerte a ti también, de nuevo, mejor esta vez». La taza tembló ligeramente en las manos de Clara. Julian la tomó con delicadeza y la dejó sobre la mesita. Luego, con una lentitud casi dolorosa, acercó su rostro al de ella hasta que sus frentes se tocaron. «Te he extrañado cada día», confesó en un susurro. Clara cerró los ojos, dejando que la calidez de su aliento la envolviera. Cuando Julian rozó sus labios con los suyos, no se apartó. Este beso fue diferente al del hospital. No había urgencia ni desesperación, solo ternura y redescubrimiento. Sus brazos encontraron el camino alrededor del cuello de Julian mientras él la abrazaba, por la cintura atrayéndola más cerca. El beso se profundizó, lento y dulce, cargado de palabras no dichas y promesas silenciosas. Cuando finalmente se separaron, Julian apoyó su cabeza en el hombro de Clara, respirando profundamente. Ella acarició su cabello, permitiéndose ese momento de intimidad que tanto había temido y anhelado. Ninguno mencionó regresar al dormitorio. En cambio, se acomodaron en el pequeño sofá, abrazados, hablando en susurros para no despertar a Gabriel. Eventualmente, el cansancio los venció. Clara se durmió escuchando los latidos del corazón de Julian, mientras él la sostenía como si temiera que pudiera desvanecerse al amanecer. En la penumbra de la madrugada, Julian observaba dormir a Clara. Su rostro parecía tan pacífico, tan distinto a la expresión defensiva que mantenía cuando estaba despierta. Con infinito cuidado, apartó un mechón de cabello de su frente. «Si hubiera sabido», susurró más para sí mismo que para ella. Clara abrió los ojos lentamente, emergiendo de un sueño ligero. «Habrías partido de todas formas», respondió con voz somnolienta pero segura. «Tenías un imperio que construir». Julian quiso protestar, asegurarle que habría elegido diferente, pero algo en la tranquila certeza de Clara lo detuvo. En el fondo temía que ella tuviera razón, y ese pensamiento lo aterrorizaba más que cualquier fracaso empresarial que hubiera enfrentado. El ascensor privado se detuvo en el penthouse del edificio Navarro. Julian aflojó su corbata mientras avanzaba por el pasillo, agotado tras 12 horas de negociaciones. Habían pasado 2 semanas desde aquella noche en el apartamento de Clara, y aunque se veían casi a diario, algo seguía interponiéndose entre ellos. Una sombra, una duda persistente. Su teléfono vibró con un mensaje de ella. «Gabriel preguntó por ti antes de dormir». Sonrió, guardando esa pequeña victoria en su corazón. Al entrar en su despacho, encontró a Isabel organizando documentos sobre su escritorio. Después de las revelaciones de Clara, la observaba con nuevos ojos, notando detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma en que prolongaba innecesariamente el contacto físico, cómo intentaba indagar sobre sus encuentros, con Clara. La junta directiva quedó satisfecha con la presentación, comentó Isabel acercándose más de lo necesario. El proyecto de expansión en Argentina está prácticamente aprobado. Julian asintió distraídamente mientras revisaba una pila de correo que habían dejado sobre su escritorio. «Gracias, Isabel. Puedes retirarte». La mujer pareció sorprendida por la brusquedad,
pero obedeció sin protestar. Julian esperó a escuchar el sonido del ascensor antes de hundir la cara entre sus manos. Tenía que hablar seriamente con ella, pero algo más urgente ocupaba su mente. El próximo fin de semana, Clara le permitiría llevar a Gabriel a conocer la casa que había comprado para ellos. Un paso pequeño, pero significativo. Mientras ordenaba, el caos de papeles, un sobre amarillo cayó al suelo. Al recogerlo notó que había sido abierto y vuelto a sellar descuidadamente. La dirección del remitente estaba escrita a mano. Clara Méndez. La fecha 9 meses atrás. El corazón de Julian se detuvo un instante. Con dedos temblorosos, extrajo una carta escrita en papel común. La letra elegante pero apresurada de mil notesis, clara inconfundible para él. Julian, sé que prometimos que solo sería una noche, que no complicaríamos nuestras vidas, pero hay complicaciones que llegan sin avisar. Estoy embarazada. 2 meses. El médico dice que todo está bien. Es pequeño como una uva, pero ya tiene corazón. Late muy rápido en las ecografías, como si tuviera prisa por vivir. No te escribo para pedirte nada. Solo creo que mereces saberlo. Entenderé si decides no involucrarte. Este bebé no estaba en tus planes ni en los míos, pero si quieres ser parte de su vida, la puerta está abierta. No tengo idea de cómo ser madre, pero estoy dispuesta a aprender. Quizás tú también quieras aprender a ser padre. Te esperaré en la cafetería frente a la oficina el próximo viernes a las 5. Si no vienes, entenderé tu respuesta. Clara. Julian dejó caer la carta sobre el escritorio. Un zumbido invadió sus oídos mientras las piezas encajaban con dolorosa claridad. Nunca había recibido esta carta. Nunca supo de la cita en la cafetería. Clara lo había esperado embarazada y sola mientras él volaba a Madrid, completamente ajeno a que su vida estaba a punto de cambiar. El intercomunicador sonó, sobresaltándolo. «Señor». Navarro, la señorita Vega pregunta si necesita algo más antes de retirarse. Julian apretó el botón con fuerza. «Dile que suba, inmediatamente». Isabel apareció minutos después, su habitual expresión serena, ligeramente alterada por la urgencia del llamado. «¿Sucede algo, Julian?» Él levantó la carta, su mano temblando visiblemente. «¿Puedes explicarme por qué nunca recibí esto?» Isabel palideció al reconocer el papel. Por un instante pareció considerar alguna excusa, pero la expresión de Julian debió disuadirla. «Lo hice por tu bien», respondió finalmente. «Esa mujer solo quería aprovecharse de ti, de tu posición». «¿Mi bien?» Julian apenas podía contener su furia. «Me ocultaste que iba a ser padre, me robaste meses con mi hijo. ¿Con qué derecho?» «Con el derecho de quien te ha protegido». «Durante años», estalló Isabel. «¿Crees que eres el primero al que intentan atrapar con un embarazo? Eres demasiado ingenuo, Julian, demasiado confiado. No era tu decisión». Cada palabra salía como un latigazo. «Nunca fue tu decisión». Isabel dio un paso hacia él, su rostro transformado por una emoción que Julian nunca había visto en ella. «Lo hice porque te amo», confesó, su voz quebrándose. «Porque mereces algo mejor que una aventura de una noche con una empleada cualquiera». Julian la miró como si la viera por primera vez. «Recoge tus cosas. No quiero verte cuando regrese mañana. Julian, por favor. Si no fuera porque necesito tu confesión formal para el juicio de paternidad, te denunciaría por interferencia en correspondencia privada». La interrumpió fríamente. «Estás despedida, Isabel. Y créeme, no encontrarás referencias mías en tu próxima entrevista». Cuando la puerta del ascensor se cerró tras ella, Julian tomó la carta y salió precipitadamente. El reloj marcaba las 11 de la noche, pero no podía esperar hasta mañana. Necesitaba ver a Clara. Necesitaba decirle que nunca la había abandonado voluntariamente. Llegó al modesto edificio en menos de 20 minutos. La luz en el apartamento de Clara seguía encendida. Golpeó suavemente para no despertar a Gabriel. Clara abrió la puerta envuelta en una bata sencilla, el cabello húmedo recién lavado. Su expresión de sorpresa se transformó en preocupación al ver el estado de Julian. «¿Qué sucede?», preguntó dejándolo entrar. «¿Estás bien?». Por toda respuesta, Julian le entregó la carta.
Observó cómo los ojos de Clara recorrían las líneas, reconociendo sus propias palabras. Vio el exacto momento en que comprendió lo que significaba. «Nunca la recibiste», murmuró levantando la mirada. Isabel la interceptó. «Como todas tus llamadas, como tus visitas». Julian se acercó tomando sus manos. «Nunca supe que me buscaste. Nunca supe del bebé». Clara se apartó dejándose caer en el sofá. La carta temblaba entre sus dedos. «Tantos meses», susurró. «Tanto dolor, tanta rabia. ¿Todo por una mentira?» Clara, si hubiera sabido... ¿Qué? Lo interrumpió levantando la mirada llena de lágrimas. ¿Habrías regresado? ¿Habrías elegido una familia en lugar de tus negocios? Julian intentó acercarse nuevamente, pero ella se levantó alejándose. 8 meses, Julian, continuó, las lágrimas ahora corriendo libremente. Gabriel nació en un hospital público porque no podía pagar nada mejor. Vendí mi laptop, mi teléfono, hasta los pendientes que me regaló mi madre, mientras tú firmabas contratos millonarios en 1900 en Europa. Clara, por favor, suplicó acortando la distancia entre ellos. Dame la oportunidad de demostrarte que habría elegido diferente, que elegiré diferente ahora. Intentó secar sus lágrimas, pero ella apartó su mano con un manotazo furioso. ¿Crees que todo se arregla con esta carta? Su voz era apenas un susurro entrecortado. ¿Que podemos fingir que estos meses no existieron? No quiero fingir nada, respondió él, atrapándola finalmente entre sus brazos. Quiero estar aquí, ahora. Para ti y para Gabriel, Clara. Golpeó su pecho con los puños cerrados, descargando meses de frustración y dolor. Julian recibió cada golpe sin moverse, hasta que gradualmente los puños se convirtieron en manos aferradas a su camisa y los golpes en sollozos ahogados contra su pecho. La sostuvo mientras lloraba, su propio rostro húmedo por lágrimas silenciosas. Cuando finalmente se calmó, levantó su barbilla con suavidad, mirándola a los ojos. «Te amo, Clara», confesó con voz ronca. «No sé exactamente cuándo sucedió, pero te amo. Y amo a nuestro hijo». El beso que siguió fue diferente a todos los anteriores. No había urgencia ni miedo, solo dolor transformándose lentamente en esperanza. Las manos de Julian acunaron su rostro con reverencia mientras las de ella se deslizaban por su espalda, atrayéndolo más cerca. Cuando el beso se profundizó, Clara sintió que algo se desataba dentro de ella. El deseo, contenido durante tanto tiempo, emergió con fuerza avasalladora. Sus cuerpos recordaban la danza, la perfecta sincronía que habían descubierto aquella primera noche. Las manos de Julian encontraron el nudo de su bata, dudando un instante antes de deshacerlo. Clara contuvo la respiración mientras él contemplaba su cuerpo, tan cambiado después del embarazo. Por un segundo, la inseguridad amenazó con abrumarla, pero la mirada de Julian, llena de admiración y deseo, disipó cualquier temor. Sus labios recorrieron su cuello mientras sus manos exploraban territorios añorados. Clara se estremeció bajo su tacto, respondiendo con la misma intensidad. Cuando sus piernas tocaron el borde del sofá, ambos cayeron sobre él, entrelazados en un abrazo que parecía querer compensar todos los meses perdidos. Fue entonces cuando un llanto agudo los sobresaltó. Gabriel había despertado. Clara se apartó bruscamente, reajustando su bata con manos temblorosas. La realidad regresó como un balde de agua fría. «Tengo que atenderlo», murmuró, evitando su mirada. Julian asintió, pasándose una mano por el cabello desordenado. Mientras ella desaparecía en la habitación, se dejó caer en el sofá intentando recuperar el aliento y la compostura. Minutos después, Clara regresó con Gabriel en brazos. El pequeño la miraba con ojos somnolientos, aferrado a su pecho. «Solo tenía sed», explicó ella, sentándose a una distancia prudente. Julian observó a su hijo, tan perfecto, tan increíblemente real. Extendió una mano para acariciar su mejilla, maravillándose cuando el bebé atrapó su dedo con fuerza sorprendente. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Clara finalmente. Julian tomó aire antes de responder.
Sabía que sus próximas palabras definirían el rumbo de sus vidas. «Quiero ser parte de su vida», dijo con firmeza, «de la vida de ambos. Quiero estar presente en cada momento, cada logro, cada lágrima». Vio la duda en los ojos de Clara, el miedo a creer nuevamente. «Pero entiendo que las palabras no bastan», continuó. «Necesitas pruebas, no promesas». «He aprendido a no confiar en las promesas», respondió ella suavemente. Julian asintió, comprendiendo perfectamente el peso de su desconfianza. «Entonces, demostraré con hechos lo que realmente quiero», dijo, levantándose para marcharse. «Y lo que quiero es una familia, nuestra familia». En la puerta se detuvo un instante para mirarla una última vez. Clara sostenía a Gabriel contra su pecho, la imagen perfecta de lo que más deseaba en el mundo. «¿Quieres probar que eres padre?», dijo ella antes de que se fuera. «Pero yo necesito un hombre que se quede incluso cuando todo se oscurece». Julian asintió, aceptando el desafío implícito en sus palabras. Era tiempo de demostrar que podía ser ese hombre. La sala del juzgado guardaba un silencio solemne mientras Julian Navarro se ponía de pie. Su traje impecable contrastaba con las ojeras que marcaban su rostro tras semanas de intenso trabajo. Clara observaba desde la primera fila, con Gabriel dormido en sus brazos. «Señor Navarro, ¿desea añadir algo antes de que el tribunal dicte sentencia sobre la paternidad y custodia?», preguntó la jueza. Julian asintió, dirigiendo una breve mirada hacia Clara antes de enfrentar al tribunal. «Señoría, quiero retirar mi demanda de custodia compartida». Un murmullo recorrió la sala. El abogado de Julian intentó interrumpirlo, pero él lo detuvo con un gesto. «He comprendido que no se trata de mis derechos como padre», continuó con voz firme. «Se trata del bienestar de mi hijo». Clara lo miraba sin comprender, el corazón latiendo furiosamente en su pecho. «Durante estos meses he sido testigo de la extraordinaria madre que es Clara Méndez». Sus ojos se encontraron brevemente con los de ella. «Ha criado a nuestro hijo sola, con dignidad y amor, en circunstancias que yo jamás habría podido enfrentar con la misma fortaleza». Julian respiró profundamente antes de continuar. «Gabriel merece crecer con ella como su cuidadora principal. No deseo imponer mi presencia o alterar la estabilidad que ha construido para él». «¿Está renunciando a sus derechos parentales, señor Navarro?», inquirió la jueza con gesto severo. «No, señoría. Estoy renunciando a imponerlos por la fuerza. Quiero ganarme mi lugar en la vida de mi hijo, no exigirlo por mandato judicial». Cuando la sesión concluyó, Clara esperaba a Julian en el pasillo, su expresión indescifrable. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó en cuanto lo tuvo frente a ella. «Porque es lo correcto», respondió simplemente. «Porque entendí que no puedo recuperar el tiempo perdido forzando mi presencia en sus vidas». Gabriel se removió en los brazos de Clara, abriendo sus ojos idénticos a los de Julian. El empresario sonrió al pequeño, conteniendo el impulso de tomarlo en brazos. «¿Puedo visitarlo el domingo?», preguntó, inseguro por primera vez. «Prometo no quedarme mucho tiempo». Clara asintió levemente, desconcertada por este nuevo Julian tan diferente al hombre que había conocido. 3 días después, mientras preparaba la merienda de Gabriel, Dona Nilda entró en la cocina con el periódico en las manos. «¿Ya viste esto?», preguntó, extendiéndole el diario. En primera plana, un titular anunciaba: «Navarro Group cancela megaproyecto en Argentina. Empresario español centrará operaciones en Brasil». La fotografía mostraba a Julian estrechando manos con ejecutivos locales. «No entiendo», murmuró Clara, leyendo rápidamente. Este proyecto era su obsesión desde hace años. «Lee el último párrafo», indicó la anciana. Cuando se le preguntó sobre esta sorprendente decisión, Navarro declaró: «Hay inversiones más importantes que las financieras. He decidido invertir en lo que realmente importa. Tiempo con las personas que amo». Clara dejó el periódico sobre la mesa aturdida. Las palabras resonaban en su cabeza mientras intentaba procesarlas. ¿Realmente Julian había abandonado su expansión internacional para quedarse en Brasil? Las siguientes semanas trajeron cambios sutiles pero significativos.
Julian apareció con una camioneta familiar en lugar de su deportivo de lujo. Comenzó a llevar a Gabriel al parque los domingos, regresando con el traje manchado de helado y una sonrisa que Clara nunca había visto antes. Una tarde, mientras observaba a padre e hijo jugar en la pequeña sala, Clara notó algo diferente en Julian. «Te cortaste el pelo», comentó sorprendida por el cambio. Julian pasó una mano por su nuca, visiblemente más corta que su anterior estilo ejecutivo. «Gabriel me jalaba demasiado el cabello», explicó con una sonrisa tímida. «Es más práctico así». Clara sintió una calidez inesperada extenderse por su pecho. Este hombre que renunciaba a su imagen perfecta por comodidad de su hijo era irreconocible comparado con el empresario implacable que había conocido. «¿Por qué haces todo esto, Julian?», preguntó finalmente una noche, después de que acostaran juntos a Gabriel. La casa, el trabajo, los cambios. Julian la miró largamente antes de responder. «Cuando perdí a mi padre, no perdí a una persona», explicó con voz queda. «Perdí la posibilidad de ser amado por él, de aprender de él, de tenerlo como ejemplo». Tomó aire antes de continuar. «No quiero que Gabriel crezca preguntándose por qué no fui suficiente para que su padre se quedara». Clara sintió que algo se rompía dentro de ella, la última barrera que había mantenido alrededor de su corazón. 2 semanas después, mientras limpiaba habitaciones en el hotel, Clara recibió una llamada de la escuela donde había solicitado plaza para Gabriel. Habían liberado un cupo, pero necesitaban la matrícula completa antes del viernes. «Lo siento, pero no podré reunir esa cantidad tan pronto», explicó, sintiendo cómo se desvanecía otra oportunidad. Esa noche, después de acostar a Gabriel, encontró un sobre bajo su puerta. Dentro había un cheque por exactamente la cantidad que necesitaba, junto a una nota. «Para el futuro de Gabriel, sin condiciones, sin obligaciones. Julian». Clara sostuvo el cheque largo rato, debatiéndose entre el orgullo y la necesidad. Finalmente, tomó su teléfono y escribió un mensaje. «Gracias, pero esto no cambia nada entre nosotros». La respuesta llegó casi inmediatamente. «Nunca pensé que lo haría. Buenas noches, Clara». El viernes, después de pagar la matrícula, Clara caminaba distraída cuando notó un letrero de «Se vende» frente a una casa modesta pero encantadora, a pocas cuadras de la escuela. Se detuvo un momento, permitiéndose soñar con un futuro donde Gabriel tuviera un jardín para jugar. «Es bonita, ¿verdad?», la voz de Julian la sobresaltó. «¿Qué haces aquí?», preguntó confundida. «Vine a ver la casa», respondió con naturalidad. «La compré esta mañana». Clara lo miró, incrédula. «¿Compraste una casa sin siquiera entrar en ella?». Julian sonrió sacando una llave del bolsillo. «En realidad, es la tercera vez que la visito», confesó. «Quería estar seguro de que era perfecta». «¿Perfecta para qué?», preguntó Clara, aunque temía conocer la respuesta. «Para un nuevo comienzo», respondió ofreciéndole la llave. «Para ti y para Gabriel». Clara retrocedió un paso, sacudiendo la cabeza. «No puedo aceptarla. Es demasiado». «No te la estoy regalando», aclaró Julian. «Solo quiero que Gabriel tenga un hogar estable, cerca de su escuela. Tú decides si quieres vivir aquí. Las escrituras están a tu nombre». «¿Por qué harías algo así?». «Porque entendí lo que dijiste», respondió con sencillez. «Necesitas a alguien que se quede incluso cuando todo se oscurece. Y eso es lo que estoy haciendo, Clara. Quedándome». 2 días después, mientras organizaba sus escasas pertenencias para la mudanza, Clara encontró el saco que Julian le había prestado aquella noche lluviosa. Lo había guardado en el fondo del armario, incapaz de devolverlo, pero tampoco de deshacerse de él. Al sacudirlo, un pequeño objeto cayó al suelo. Era un pendiente de plata, simple pero elegante. Clara lo reconoció inmediatamente. Pertenecía al juego que había vendido para pagar las ecografías de Gabriel. Su mente viajó meses atrás, a la casa de empeños donde había dejado los últimos recuerdos de su madre. ¿Cómo había llegado este pendiente al bolsillo de Julian? La respuesta la golpeó con fuerza. Él había rastreado y recuperado algo que sabía era importante para ella.
sin decir una palabra, sin buscar reconocimiento. Esa tarde, Clara dejó a Gabriel con Dona Nilda y tomó un taxi hasta la dirección que Julian le había dado. La casa nueva, su casa ahora, la esperaba con sus ventanas brillantes y su pequeño jardín, pero no era allí donde necesitaba estar. El portero del edificio residencial la reconoció y la dejó subir sin anunciarse. En el ascensor, su corazón latía con tal fuerza que temía que pudiera escucharse en todo el edificio. La puerta del penthouse estaba entreabierta. Clara la empujó suavemente, entrando en un espacio amplio y luminoso, pero sorprendentemente cálido y acogedor. «¿Julian?», llamó avanzando hacia el sonido de risas infantiles. Lo encontró en la sala de estar, sentado en el suelo rodeado de juguetes. Gabriel gateaba alrededor de una fortaleza construida con cojines, riendo cuando Julian fingía no poder atraparlo. Julian levantó la mirada al sentirla, la sorpresa reflejada en su rostro. «Clara, no te esperaba. Olvidé que hoy era tu día». «Con Gabriel», se disculpó observando la escena con un nudo en la garganta. «No importa», respondió él, poniéndose de pie. «Siempre eres bienvenida». Clara dio un paso hacia ellos, luego otro, reduciendo la distancia que había mantenido. Durante meses, sin decir palabra, extrajo el pendiente de su bolsillo y lo sostuvo frente a él. «Lo encontraste», murmuró Julian. «Iba a dártelo cuando estuvieras lista. ¿Cómo supiste lo que significaban para mí?» «Dona Nilda me contó que eran de tu madre», respondió con suavidad. «Que los vendiste para pagar las consultas médicas». Clara cerró los ojos un instante, permitiendo que la última pieza encajara en su lugar. Cuando los abrió, vio a Julian tal como era, imperfecto, humano, intentando reparar con acciones lo que las palabras no podían arreglar. Sin pensar, sin dudar, Clara acortó la distancia final entre ellos. Sus manos enmarcaron el rostro de Julian y lo besó sin preámbulos, vertiendo en ese gesto todo lo que había contenido durante tanto tiempo. Julian respondió con igual intensidad, sus brazos rodeándola como si temiera que pudiera desvanecerse. El beso fue largo, profundo, un puente tendido sobre el abismo que los había separado. Cuando finalmente se separaron, Gabriel gateó hacia ellos, reclamando atención. Julian lo levantó en brazos, formando un círculo perfecto entre los tres. «No, vine por ti», susurró Clara apoyando su frente contra la de Julian, mientras sus manos se entrelazaban sobre la espalda de su hijo. «Vine por nosotros tres». Julian cerró los ojos, saboreando las palabras que había esperado escuchar. El camino no había sido fácil, y probablemente nunca lo sería del todo. Pero por primera vez en su vida, había encontrado algo por lo que valía la pena luchar. No un imperio, no un legado empresarial, sino la familia que nunca supo que necesitaba hasta que la tuvo en sus brazos.